Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo nuestro camino cada vez más profundo, ¿verdad?, de lo que significa el Evangelio de San Mateo y estamos ya en los últimos capítulos, el fin del mundo y el juicio final, decíamos nosotros. Pero nos referíamos en los cursos anteriores, les invito a mirar en YouTube Ñande Yarañe, en nuestra biblioteca. Tenemos allí entonces todos los cursos bíblicos de cada día que estamos reflexionando capítulo por capítulo, versículo por versículo sobre la palabra del Señor. Y aquí nosotros hablábamos principalmente sobre el juicio final, y estábamos diciendo que el juicio final se realiza no como una venganza de parte de Dios a nuestras acciones o a nuestra vida, porque el juicio final es simplemente un camino que nosotros vamos construyendo. Entonces lo que está diciendo San Mateo está entrando dentro de una lógica magnífica, ¿verdad? Tal vez nosotros pensamos mucho todavía con una teología del Antiguo Testamento que se llama la teología de la retribución, ¿verdad? Hemos pecado y por lo tanto Dios ante ese pecado nos castiga, como que viene desde un aspecto exterior, externo. Ñande Yarache castigayo, digo la gente. Pero recuerden que esto entra dentro de la religión que le llamamos la religión baja. La religión baja tiene como elemento, ¿verdad?, mucho del animismo o mucho también de los elementos que apuntan más bien a el sentimiento como tal. Al sentimiento, lo que yo siento, lo que yo pienso, pésima opinión, ¿entienden? Que no estamos
atención, cuando estamos diciendo la religión baja, no estamos despreciando, simplemente estamos diciendo una calificación o clasificación de cómo nosotros entendemos y sentimos a lo luminoso, a Dios. Pero decíamos nosotros que no podemos exacerbar, o sea, agrandar y decir, esta es la única manera como Dios se manifiesta, ¿verdad? Que esto y aquello, o buscamos las cosas siempre fuera de lo normal, casi paranormal, ya estilo milagros, milagrerismo. No. Entonces está la religión alta, y la religión alta significa lo que Pedro justamente después en el Nuevo Testamento insiste mucho y dice, queridos cristianos, querida comunidad, ustedes tienen que dar razones de su propia fe, razones, es decir, tienen que entrar en la lógica de lo que el Señor les ofrece, que lo que Dios te está ofreciendo es lo esencial, lo fundamental, es el alimento esencial y fundamental que vos necesitas para poder realizarte como criatura de Dios. Dios te ha creado, Dios te ha ofrecido todo y por lo tanto, con San Agustín habíamos dicho en otras oportunidades, vuelvo a repetirlo para que quede como leitmotiv para nosotros, repeticiones, ¿verdad?, de esta idea central. Inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Y solamente cuando nos realizamos dentro de aquello que es objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida? Y ahí está el segundo elemento, que es justamente lo que dice Pedro, dar razones. Entonces, si vamos a hablar de una religión baja y de una religión alta, tenemos que compararlo. Yo siempre lo hago así, ustedes antes que se recuerdan, los que están siguiendo los cursos bíblicos de todo día, disculpen la repetición, pero me parece que es importante volver a recordarlo, son las dos piernas. Religión baja, religión alta, religión baja, religión alta. Es para caminar. Caminamos con las dos piernas. Es decir, aquello que en lo luminoso yo siento y vivo, y aquello que yo lo llevo justamente al crino, ¿verdad?, de mi propia razón. Me lleva ahí con mi hangwan va peñan de yara las hice hace au peye chica tu abuelo guatalle vaya po peñan de yara o yerure hace, pero tengo que hacerlo. La se peanda ya pues no va viendo ya como ese. Pero eso entonces viste que pasa aquí por el sentimiento. Anila ya llevo pete para ella mañana bate ya yerure que esto que aquello, pero después no lo pongamos en práctica, o sea, no lo organicemos, no estamos haciendo como un plan de vida, porque esto te tiene que llevar entonces, cuando pasa por la razón, a un plan de vida, a un proyecto de vida. Tenemos que comenzar entonces a escribir nuestra propia vida, cómo queremos entonces que Dios vaya entrando y vaya formando parte esencial de nuestra propia existencia. Y eso es lo que aquí nos está presentando, ¿verdad? Y nos dice totalmente que la condena, en este caso dice la condena de Israel en una forma general, la condena, es decir, aquello que no nos deja realizar, no significa absolutamente ni se hace como venganza. Dios no se venga de nada, llevo ahí, entonces vos pecaste, ahí está, teología de la vos pecaste, entonces yo te castigo, Antiguo Testamento. Sino que es consecuencia más bien, consecuencia de nuestras propias acciones. Y bueno, decíamos también que entonces todo esto está dirigido especialmente a todos nosotros, a los cristianos, no es tanto luego a los gentiles o paganos, porque habíamos leído en ese capítulo 24, versículo 4 también, que estemos atentos, porque entonces la secta por todas partes, ¿verdad? Hay por todas partes, pululan, ¿verdad? Pero justamente dice, ustedes tienen que estar atentos. No, Jesús les respondió, tengan cuidado de que no les engañen. Tengan cuidado de que no les engañen. Porque muchos se presentarán en mi nombre. Y claro, todos vienen aquí. Todos vienen en nombre de Jesús. Todos vienen, todos Jesús, yo. ¿Verdad? Sí, a ver, después de 2000 años, todo lo que se hizo está todo equivocado. O sea, van a la secta, a moñer, pues van a pegar la verdad. Tengan cuidado de que no los engañen.
Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Los médicos han dado de alta al Papa. Estas son sus últimas imágenes en el hospital. La tarde antes de marcharse, Francisco visitó a niños del Departamento de Pediatría Oncológica. Este miércoles a las 10:30 de la mañana ha podido marcharse. El Vaticano ha publicado esta foto de la parada que hizo antes de llegar a Casa Santa Marta. Francisco ha ido a Santa María Maggiore para rezar ante la imagen de la patrona de Roma. El portavoz del Vaticano dice que Francisco agradeció el éxito de la operación de intestino y que rezó por los enfermos que ha visto estos días en los que, más que recibir visitas, fue él quien las hizo. Un vídeo en Twitter muestra cómo el coche del Papa se detuvo unos metros antes de entrar en el Vaticano para saludar a los policías. Francisco no tendrá actos oficiales hasta el domingo, cuando se asomará a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el Ángelus con los peregrinos que haya en la plaza de San Pedro. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando de este engañar, no engañar, de los que vienen, de los que proponen. Entonces, peñangareco, que es apecha, que es ñande Yara. Tengan cuidado que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras, rumores de guerra. No se alarmen, no se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto,
Se levantará una nación contra otra nación y reino contra reino. Bueno, aquí entonces te va poniendo y diciendo que todo lo que puede suceder externamente no es lo esencial y lo fundamental para el fin del mundo. Decíamos nosotros ya en nuestra introducción que el fin del mundo es la irrupción de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de la sociedad. Cuando comenzamos a dejar las cosas negativas y ponemos de lado. Dice entonces, fin del mundo. Y ahí entonces lleva. Nyambo paite lleva, pe ibaía, peñandere coe pe hoy. Pe uñañe pues no van. A peñambo pajano pe ibaía, peñandere coe, a peñandere name, de la peña de familia pupe. Bueno, ahí entonces estamos diciendo que se realizó el fin del mundo. Y ahora, todo lo que vendrá como consecuencia, decíamos, porque aquí estamos fin del mundo y estamos en el juicio final. Y el juicio sabemos que se dará en la medida en que nosotros vivimos con autenticidad ese amor. Peñan de Yaraboyo, Moía, Peñan de Conazo Pupe, lleva a Peñan de Moquinía, a Peo Yapoajina, Ñandica, tu Janguaisha, la Yaguata, Ponaja, Yapope y Ponamía, y de la Pisacuela Penguana. Eso es entonces, ese es el juicio. Y eso es lo maravilloso, y eso es lo que tenemos que pedir. Tenemos que procurar entonces entender esta fuerza y esta gracia de Dios. Vamos a seguir un poquitito más el relato que nosotros encontramos en el capítulo 25, del 31 al 46, el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Entonces como que separa a la derecha y a la izquierda las mismas preguntas y la misma sorpresa también de los buenos como de los malos. ¿Cuándo te vimos, Señor? Solamente la respuesta, que es uno le pone no y el otro en positivo. Cuando ustedes le dieron de comer a uno de ellos, a mí me dieron de comer. Ante esa pregunta y esa sorpresa, pero Señor, llegó donde ella, nunca andaró ella. Añade ya ella de no, cuando vos le diste de comer a ese que estaba ahí, hambriento, sediento, sin escuela, con necesidades, sin casa, sin techo. Upebe sheimeguri venda butebe. Upeango shehineguri. Ande dereyesa cuainera alleva voy a andar ser ella y así como vos pensás el Cristo que se te tiene que presentar. No. Yo me presento en los hermanos. Aquí te vuelve a hablar entonces de este gran misterio, ¿verdad? Que nosotros desde el inicio, con eso comenzamos nuestra propia fe. De ese Dios que promete que se encarna y que entra en nuestra historia. Y por lo tanto va a responder cuando alguien se encarna, o sea, se hace historia del hombre, quiere decir que entra ¿dónde? Entra en nuestra propia historia. Entra en nuestro propio contexto histórico. Es decir, la encarnación significa la presencia de Dios real, total y absoluta en la historia nuestra, en nuestro caminar. Y como nosotros hoy, en el 2000 y adelante, somos diferentes de lo que estuvieron en el año 500, en el año 1000, en el año 1500, en el año 200 o en el año 1800, evidentemente que entonces el contexto será diferente. La respuesta nuestra siempre será con respecto, y por eso decíamos también que el valor absoluto es el amor. El valor absoluto es el amor. Upea da Jacob Aino, upea ne indica tuña de Jacob, el amor, la caridad, el valor total y absoluto. Y por eso el Señor aquí está diciendo, ¿verdad? Y estos grandes santos que miran, entienden y saben qué es lo que a vos te mueve, ¿verdad? Es la caridad y es el amor. Entonces, ¿se acuerdan del Papa Francisco cuando visitó el Paraguay? Y eso lo dijo en León Conduce Mandú Aponá, ¿verdad? Porque en un momento el Papa decía, ¿verdad? Cuando viene ese pobre o ese limpia parabrisa, ¿verdad? Viene y te pide dos posibilidades, o le cerrás todo el vidrio o le bajás el vidrio y le hablas. Pero dice, y si le doy una monedita, dice el Papa, interesante, no solamente en Mombón debe ser como Shembo llego a Ruja, Momboy ya, Rakia, ni que poco ye, con año y coronavirus, ni que ni poco ye. Bueno, y entonces, sino que decía él, tocar la mano, tocar, dice, la carne de Cristo. Imagínense,
Qué fuerte eso. Y qué profundo, ¿verdad? Tocar la carne de Cristo. O sea que nosotros ahí estamos tocando al Cristo encarnado, hecho carne, en carnis, in carnis, encarnado est, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está diciendo el Evangelio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta la relación total, profunda de una encarnación, de un Dios que entra en nuestra historia, que camina con nosotros? Y enderezape, en esos hermanos enfermos, en esos hermanos que necesitan verdaderamente, como también en los hermanos que triunfan. Ahí está también Cristo, un Cristo triunfante, un Cristo que nos ayuda, en los santos. Un Cristo entonces que se ha manifestado, que ha trabajado, ¿pero por qué? Porque le dimos cabida, le dimos lugar. Pero entonces ese Cristo también que está ahí harapiento, que está sediento, que está drogado, que está tirado por el suelo. ¿Se acuerdan? Y esto hemos repetido, pero lo vuelvo a repetir porque Peña Neñe Ebego y Ponajina la Yekwa, mi Hangua, Yepamba, Esa Paikatula, Yayeshakwa, Ayahesha Peñan de Yara. Ay, Shiyaranga, y la gente enseguida me ay, Shiyaranga. Y eso viene justamente ya de esa formación profunda, ciertamente, que después nuestros indígenas fueron acuñando con la formación de los jesuitas en las reducciones, esta palabra y esta frase tan linda. Ay, Sheyara Anga. Este que está aquí es imagen de mi Dios. Este pobre que está necesitando. Ay, Sheyara Anga. Aquí veo, aquí siento, aquí palpo, aquí agarro nada más y nada menos que la imagen de mi Dios. Aquí está mi Dios. La Sheyara, Ñandeyara, Oreyara. ¿Se dan cuenta? Esta es una teología magnífica, ¿verdad? Con una frase fenomenal, ¿verdad? Hasta yo diría una frase inspirada, ¿verdad? Cómo llegan a captar estos jesuitas justamente con este equipo, con este grupo de indígenas con quienes ellos forman las reducciones, ¿verdad? Y en esa formación, cómo llegan entonces a entender y cómo llegan, ¿verdad?, a evangelizar, ¿qué cosa? La misma cultura. Entonces entra en esa frase, Aishiyaranga, Aishiyaranga. Entonces vemos, tuve hambre y me diste de comer, Aishiyaranga, ibarea mía. Tuve sed y me diste de beber, Aishiyaranga, ko iyuheya. Entonces estuve sin escuela y fuiste capaz, ¿verdad?, de ayudarme, de pagarme una beca, etcétera, etcétera. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular.
y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme, toma mi vida. Recíbeme, toma mi ser. Recíbeme, te pertenezco. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús.
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo. Y estamos caminando juntos, entendiendo lo que significa verdaderamente aquí entonces la teología de San Mateo. Estamos caminando y entendiendo lo que significa para nosotros entonces este camino de fe, este camino entonces sobre todo de compromiso. Y bueno, ahora entonces vamos a pasar al otro elemento mirando directamente la figura de Jesús, porque es Jesús aquí el que se está presentando como el que juzga, ¿verdad? El Rey universal, el que está ahí y les hace parar a la izquierda y a la derecha. La figura de Jesús se ha precisado aquí del todo al presentarse como juez universal, que realiza el juicio de Dios y como hermano de los hombres de este mundo. Pero ¿por qué entonces aquí al final? Y porque justamente dentro de la estructura también del Evangelio, es interesante de este escritor San Mateo. Desde el capítulo 4 nos vino presentando la oferta, la propuesta, y después nos pidió también una adhesión total. Bueno, ¿cuál es tu adhesión? ¿Cuál es tu compromiso? Y después te fue mostrando y te fue diciendo a través de las parábolas, o mejor dicho, a través de los milagros en primer lugar, ¿verdad? Te decía, estas son las consecuencias. Mirad los milagros que obra la acción de Dios cuando actúa en el hombre. Cuando nosotros aceptamos la propuesta del Señor, entonces vienen estos milagros. Son 9 milagros que ahí nosotros encontramos. Pero estos milagros bien organizados te están hablando de consecuencias si nosotros nos adherimos a Jesús y si nosotros ponemos en práctica lo que Él nos ha ofrecido. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y entonces es una cosa maravillosa porque entonces va siguiendo. Y ahora que nos encontramos ya al final y presentándosele a Jesús como juez universal, entonces viene como una lógica. Te comprometiste, aceptaste, caminaste y ahora entonces, después de haber hecho todo eso, que vos entendiste, porque vos entendiste y vos asumiste y vos te comprometiste, entonces vamos a ver un poco. Entonces Jesús como el juez universal es el que está mirando y de nuevo te está llamando a la cordura, a la razón. Bueno, y entonces eso viene a ser el juicio. Estamos enjuiciando. ¿Pero qué? Tus acciones. Pero esas acciones enjuiciadas, no porque yo ahora entonces, como juez supremo, yo externamente te voy a condenar o no te voy a condenar, porque no hace falta. Porque vos mismo te vas a ir dando cuenta con estas preguntas. Hasta podríamos decir que son como preguntas retóricas. Y que tú ya es mío, lleva. Ya te mando a mi hangua peña de lleva. Preguntas retóricas. Que yo te pregunto, pero la respuesta la das vos. Son preguntas apoyadas. Derejendu, Andrea, bueno, asetiku va ella allá pojina ubea. Va ella se. Añepia ambaiteiga tu hanwaisha upeo jerurea se upeo ia se upeo por andua se ayeja kwa ayapo para tapanda yapoi. Y entonces desde ahí nosotros podemos entender y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Eso es lo lindo aquí, porque entonces el juez Jesús, juez universal, es más bien esa presencia que nos dice, bueno, llegamos al final, haz un poco tu examen de conciencia. Comenzá un poco a preguntarte a vos mismo de todo lo que yo te ofrecí, vos conociendo todo, etcétera, dijiste que te bautizaste, que esto, que aquello, ya viste, que te casaste, que esto, que aquello. Bueno, ella misma en Batecoba, pues de igual buena, va ella para ella porque la de la igual. Entonces no hace falta que Jesús comience ahí a decirte y a ir punteando, ¿verdad? En la medida de que él vaya leyendo y entendiendo lo que vos hiciste. No hace falta. Digo ya igual, vamos. De igual, añan de yara. No hay cote en este y lo por andumin de ella popata mande ya voy a igual, vamos. Ya popata mande ya pues.
Es decir, aquí es más bien una situación pedagógica, total, absoluta. Una vez más, entonces, el Evangelio como ese libro pedagógico que nos hace entender el camino que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, aquí logramos descubrir la verdadera ley. Aquí logramos descubrir la verdadera ley. ¿Por qué es la verdadera ley? Porque la verdadera ley no son normas o mandamientos o reglas que te condenan. No son entonces normas o mandamientos o reglas que te hacen la vida infeliz. No, al contrario. Son las que te van mostrando, decíamos, ¿verdad? Te van mostrando los parámetros de tu camino, cómo tenés que caminar, los modelos. O mejor dicho, también es como casi como que te va embretando, te está ayudando y te dice, aníquense, pewe, ¿verdad? Aníquense, pewe. Yo recuerdo antes cuando jugábamos, oye, mi chiquito, que ahora ya son todo modernos, era lo que los niños juegan. Pero ya jugué ahí, en esos visorcitos, ¿verdad? Y era estilo carrera de vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Te ponía ahí las dos marcas. Pero vos si pisabas la raya, ¡pin! Y te sacaba punto, ¡pin! ¿Verdad? Era una cosa interesantísima, ¿verdad? Porque vos te veías en esa pista y vos tenías que ir como que manejando. Era como para centrarte, ¿verdad? Concentrarte. Arrejoina. A cuanto más atán el joven, de repente una curva, ¿verdad? Yo le hago la espinula alguna vez en escenas de pista, porque una curva muy grande, mucha velocidad. Entonces, son juegos interesantísimos, ¿verdad? Pero de estos juegos uno puede entender también, ¿verdad? Que nuestra vida es así. Que ya de Yajaina, Yaguatajina. Vos tenés, ahí están los parámetros. Vos dentro de esas líneas tenés que hacer tu carrera. Bueno, algunos pueden ir despacito, estilo tortuga, asegurado, otros atados, otros ya apurados, o van de apa, ya voy pa, o llego y que llego, o perder puntos, o no puedan llegar, porque de acuerdo a la velocidad también vas ganando puntos. Bueno, en fin, todos esos jueguitos son muy interesantes, ¿verdad? Está ya para que veas y bueno, pero es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno mira estas cosas y analógicamente, es decir, uno lo va aplicando a la vida, entonces se entiende, ¿verdad?, que la vida es así también. Y esto que el Señor te está proponiendo aquí es eso. Es decir, aquí la ley dice, nos hace descubrir una verdadera ley. Esa verdadera ley es la que está ahí y la que te está mostrando y te está indicando el camino. Y vos sabés muy bien que esas leyes entonces son para vos también elementos seguros, porque vos sabés que si te vas bien, te cuidás, ¿verdad? Esas leyes te van marcando la ruta. Te van marcando la ruta. Porque si vos saliste de eso, entonces perdés y vas perdiendo puntos. Entonces, de cierta manera, esta ley que se presenta en el Evangelio, en nuestro caminar, es una ley borrosa todavía, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero que es cada vez más precisada por Jesús al concretarla en el amor que se demuestra a los que tienen hambre y sed, que es una necesidad concreta. Vemos igualmente que la Iglesia encuentra aquí su fondo y su sentido, que hemos hablado también anteriormente en el curso anterior sobre esa Iglesia. Es decir, aquí nosotros encontramos el sentido de una iglesia, porque la iglesia pues es la comunidad. La iglesia no pensemos así como una jerarquía, el papa, los obispos, los sacerdotes. La iglesia que somos todos nosotros, que tenemos normas y que tenemos caminos bien específicos donde tenemos que ayudarnos, donde tenemos que entonces dar pasos concretos para poder hacer un lindo camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre. Hoy leemos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16, del 1 al 5 y luego del 9 al 15. Leitmotiv, idea central: haré llover pan del cielo. Esto sería para nosotros el maná. En hebreo, maná significa ¿qué es esto? Vaikopea. Upea que dice la maná. Y de ahí viene entonces el pan del cielo. Parece que era como ese pan del cielo, ¿verdad? Esto es teología pura para decirnos que Dios no nos abandona, la providencia de Dios. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto en manos en Egipto de los egipcios cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. Bueno, ¿verdad? Y entonces comenzamos a criticar Dios que les promete, Dios que dice vamos a entrar en esa tierra que mana leche y miel. Pero upeana la ñanguajeangua, upeaña ñeja ana. Sin embargo, preferimos muchas veces mirar de los bienes pasados o de los bienes de los demás. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero el Señor no por eso tampoco se desanima, ¿verdad? Porque el Señor conoce también cómo nosotros reaccionamos dentro de nuestras limitaciones. Pero el Señor nos vuelve a pasar la mano. Y ahora nos dice: yo les daré el pan del cielo. Ciertamente que esta figura teológica es tan importante para cada uno de nosotros, porque con esto estamos entendiendo la providencia de Dios. Dios proveerá, Dios provee. Ñande yara nañanene yay. Ñande yara oñemuipe ñande ukere, añande yara ñande mombarete.
Vamos a procurar entender entonces todas esas lindas acciones que el Señor continuamente realiza por nosotros. Lo importante, darse cuenta cuáles son de estas acciones que el Señor continuamente nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida nadie ser a salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando muy bien sobre esto del Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 24-25, el juicio final, y estábamos hablando de esta iglesia, ¿verdad? De esta iglesia que es la misma comunidad que nos acompaña, que nos ayuda. Casi yo diría, voy a utilizar esta palabra un poco así más baja, ¿verdad? Pero por decir el famoso jalero. La ñande comunidad o jalera ya llueve, ¿verdad? O sea, jale, fuerza, ánimo, entusiasmo. Esa es la comunidad.
La comunidad tiene que tener este elemento fundamental. Tiene que ayudarnos entonces a caminar en este elemento fundamental, ¿verdad? Del jale, ¿verdad? Es decir, allí donde nosotros vamos encontrando la fuerza y el entusiasmo para no desanimarnos de nuestra vida. Alguien nos tiene que ayudar, alguien nos tiene que decir ante situaciones, porque aquí justamente a uno le puso a la izquierda y al otro a la derecha, pero de acuerdo a qué cosa y de acuerdo justamente a sus acciones, de acuerdo a esas decisiones. Porque Él ya te ofreció todo, ¿verdad? Ya te dijo todo. Esto es lo que yo quiero de ustedes. Esta es la propuesta de mi evangelio, Jesús. Y entonces la comunidad lo que hace es salvaguardar, cuidar. Y al mismo tiempo entonces que cuida esas normas, leyes, lo que está haciendo es, te está proponiendo también para que puedas caminar de acuerdo a esas propuestas. Y en este sentido es el jalero, ¿verdad? El que se pone a tu lado, el que te anima, el que te entusiasma, el que te da entonces unas palmaditas ahí, dale fuerza, ánimo, no te desanimes a pesar de las dificultades. Pero la gran lección de estas palabras desborda el marco de la iglesia y se convierte en dato humano. La iglesia está obligada a darse más, porque es más lo que le han dado a la iglesia como tal, a la comunidad. Sus talentos son más grandes, la fortuna de sus bienes mucho más profunda. La iglesia tiene el verdadero, el más valiente mensaje de esperanza y gracia. La iglesia como tal, la comunidad, la que recibe, a quien se le da. Y luego también desde ahí que se va formando lo que nosotros ahí sí entendemos como iglesia fundamento y como iglesia institución, porque esta institución es la que nos va a dar el fundamento y nos va a ayudar a mirar, a darnos cuenta cómo estamos trabajando, cómo estamos caminando juntos. Y entonces está obligada a darse más, porque es más, ha recibido más. Ahora, ¿lo está dando sin cesar a los que buscan? Se vacía de sí misma al entregarse a los que tienen hambre y sed de vida, de verdad, de gracia. La enseñanza de este texto de Mateo es absoluta. Todos los que tienen están invitados a dar. Todos los que son algo están llamados a entregarse por los otros. Jesús se encuentra en cada uno de los que buscan, aguardan y penan. La iglesia, por lo tanto, de Jesús se ha situado así entre aquellos que están dispuestos a darse aún sin saber por qué lo hacen. Es decir, van intuyendo, van viendo, nos damos cuenta. Es la fuerza misma, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Es decir, como que nosotros no estamos mirando ya un resultado total y absoluto enseguida, sino que nosotros vamos como que sembrando. Esto es muy evangélico también, ¿verdad? Y nosotros en esos milagros veíamos el acercarse a Jesús, pero con una confianza total, porque sabemos después que el Señor tiene que obrar. Y entonces aquí también no sabemos con una absoluta certeza cómo será, pero siempre uno está dispuesto a hacer, a obrar. Ya Dios entonces, ¿verdad? Una vez que nosotros sembramos, Dios hará germinar y hará crecer. Ciertamente, ella lo sabe más y ha recibido bienes más profundos, pero esto no le ofrece ya ventaja alguna. No te ofrece ventaja alguna esta. Esto le obliga a darse más, de una manera más profunda y más callada, superando hasta las mismas divisiones de los hombres, los judíos y gentiles, los cristianos, buscando de verdad el hombre nuevo, aquel que está formado por todos los benditos de Dios Padre que viven ayudando a los hermanos más pequeños. Estas son las palabras decisivas del Jesús que tras el fondo de este mundo se presenta ya como Señor que juzga, Rey que viene. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en la misma acción nosotros ya vemos
Aquí ya está entonces el rey que está juzgando, ¿viste? En la misma acción de esa iglesia y de esa comunidad. En la medida en que nosotros nos comprometemos y hacemos, ahí nosotros mismos nos damos cuenta si estamos haciendo ese camino verdadero, ese camino de gracia, ese camino de la fuerza que Dios nos presenta. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy les dejo la bendición. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les ayude siempre. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.